Hola, comenzamos con otro vídeo de derivadas. En esta ocasión vamos a hacer problemas de optimización, es decir, problemas de máximos y mínimos. Para los problemas de optimización no existe una regla para realizarlos, pero sí existen una serie de pautas que nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Lo primero que tenemos que hacer es leer detenidamente el problema, entender qué es lo que nos pide. Si se puede hacer una representación gráfica para poder entablar las variables, pues lo hacemos. Y debemos hallar la expresión que debemos optimizar, es decir, aquella expresión que nos piden a maximizar o minimizar. Es importante también determinar cuál es el dominio de esa función. En algunas ocasiones, esta función tiene más de una variable, así que debemos de buscar otra relación entre las variables. Por lo general, nos dan una condición que se presenta en el planteamiento del problema y así expresar una variable en términos de la otra y así hallar la expresión a optimizar en términos de una única variable. Calcularemos los puntos críticos de esta función, como ya sabemos, derivando e igualando a cero, y determinar si es un máximo o es un mínimo, que lo podemos realizar con una línea recta evaluando el signo o con el signo de la segunda derivada. Y por último, debemos interpretar los resultados obtenidos y responder a las preguntas que nos han propuesto. Para poder entender cómo resolver estos problemas, lo mejor es hacerlos. Comencemos entonces a resolver problemas. Nos dicen descomponer el número 18 como la suma de dos números positivos, de manera que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Entonces tenemos dos números, voy a llamar un número X y el otro pues será 18 menos X. ¿Y cuál es la función que vamos a, en este caso, a maximizar? Pues la vamos a llamar P de X de producto. Sería un número por el cuadrado del otro. Y esta es la función que vamos a maximizar. Evidentemente, los números, ¿cuál sería el dominio? El número debería estar comprendido entre 0 y 18. Veamos entonces. Voy a realizar primero este producto antes de derivar. Entonces esto es 18x al cuadrado menos x al cubo. Entonces vamos a hallar la derivada. Sería 2 por 18, 36x menos 3x al cuadrado. Y ahora esa primera derivada la vamos a igualar a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que 36x menos 3x al cuadrado es igual a 0. Extraemos factor común 3x y ¿qué me queda? Me queda 12 menos x. Entonces tengo dos valores. Uno es x igual a 0 o el otro sería 12 menos x igual a 0, o sea, x igual a 12. ¿Qué pasa? Si x sería 0, entonces no tendríamos dos números, sino solamente uno. Entonces yo lo voy a descartar. Entonces debemos evaluar si x igual a 12 hace que el producto sea máximo. Tenemos dos formas de hacerlo. O hacemos una línea recta donde evaluamos el signo o por la segunda derivada. Entonces voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada sería 36 menos 6x. Y esa segunda derivada la voy a evaluar en 12. Entonces sería 36 menos 6 por 12. Y esto es igual a menos 36. Es menor que 0. Si la segunda derivada evaluado en el punto es menor que 0, entonces dicho punto es máximo. Por tanto, ya hemos encontrado uno de los números. Entonces teníamos dos números. Un número era x, que lo hemos hallado, y el otro era
18 menos x, es decir, 18 menos 12 que es 6. Por tanto, la solución de este problema es la siguiente. Los números pedidos son 6 y 12. Y, aunque no me lo piden, pero ¿cuál sería el producto máximo? Entonces el producto máximo es 18 menos x por x al cuadrado, entonces es 6 por 12 al cuadrado, que ese producto es 864. Y hemos resuelto así el problema. Una familia tiene alambre suficiente para construir 100 metros de valla. Quieren usarlo para formar 3 lados de un jardín rectangular. El otro de los lados está cubierto por un edificio. ¿De qué forma encerraría la máxima área posible? Entonces vamos a hacer un dibujo. Entonces voy a suponer que este es el edificio y vamos a hacer un jardín rectangular. Muy bien. Entonces, esta distancia la voy a llamar X, por tanto es igual a esta, y no sé cuánto vale esta otra distancia, pero sí tengo una condición y sé que X más esta distancia más X es igual a 100 metros. Entonces, tengo que esa distancia sería 100 menos 2X. ¿Y cuál es la función que debo de maximizar? Me piden que sea la mayor área posible. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? Sería base por altura, o sea, x por 100 menos 2x. Y esta es la función que debo de maximizar. ¿Cuánto es lo máximo o el dominio de este alambre? Pues este alambre hasta la mitad como mucho. Entonces estará el dominio de x debe estar entre 0 y 50. Y si lo parto por la mitad ya no hay alambre. Ya no habría cerca, perdón. Vamos entonces a multiplicar antes de hacer la derivada. Entonces esto sería igual a 100x menos 2x al cuadrado. Derivo y esto es 100 menos 4x. Y esta derivada hay que igualarla a 0. Entonces 100 menos 4x es igual a 0, por tanto 100 es igual a 4x y x sería igual a 100 partido 4 que es 25. Entonces ya tengo un número crítico. Este número crítico podemos hacer la segunda derivada, que evidentemente la derivada segunda sería menos 4, es negativa y esto es un máximo. O pueden hacer una línea recta, colocamos aquí un numerito y evaluamos el signo. Un número menor que 25, por ejemplo, el 1, esto sería 100 menos 4 por 1, que es positivo. Y un número mayor que 25, el 30. 100 menos 4 por 30 sería negativo. Entonces, si la función es positiva y esto es negativo, esto es un máximo. Entonces, en x igual a 25, maximiza el área, que es lo que nos pedimos. Entonces, ¿cómo debemos de utilizar ese alambre para que el área sea máxima? Pues hallamos x, 25, que es de esta manera, y el otro era 100 menos 2x, o sea, 50. Y esto todos son metros. ¿Y cuál sería el área máxima? Pues el área máxima sería 25 por 50, que es 1250 metros cuadrados. Si cortamos 4 cuadrados iguales de las esquinas de un cuadrado de cartulina de 12 centímetros de lado, doblando las solapas que quedan, construimos una caja. ¿De qué tamaño han de cortarse esos 4 cuadrados para obtener la caja de volumen lo más grande posible? Entonces, vamos a hacerlo primero un dibujo. Tenemos así una cartulina que nos dicen que es de 12 centímetros de lado.
y es un cuadrado, entonces aquí también hay 12. Y debemos de cortar 4 esquinitas. Cada esquinita de estas tiene un lado X que no sabemos cuál es, porque nos preguntan de qué tamaño han de cortarse esos 4 cuadrados. Si esto es X y esto es X, este trocito que me queda aquí, y aquí me va a quedar un cuadrado también, y cada lado de este cuadrado, ¿cuál será? Pues será 12 menos 2x. Entonces yo lo que quiero es construir una cajita al doblar este cuadrado, al quitar estos cuadrados y doblar esta solapita y esta solapita. Entonces me quedaría, soy muy mala dibujando, pero yo sé que ustedes tienen una imaginación maravillosa. Entonces quedaría algo así, ¿no? Una cajita así. Me imagino que por aquí, así. Muy bien. Entonces ya tenemos esta cajita. Entonces ya que sabemos que este alto es X y esto es 12 menos 2X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que maximizar? Debemos de maximizar el volumen. Y el volumen es que el volumen de una figura de este tipo es área de la base, que en este caso es un cuadrado, entonces sería 12 menos 2x al cuadrado por la altura, que la altura es x. ¿Y cuál sería el dominio de x? Pues lo máximo que podremos cortar sería hasta la mitad, que ya desaparecería. Entonces sería entre 0 y 6. Entonces comencemos. Antes de derivar, porque la derivada de un producto, prefiero que sea la derivada de un polinomio. Entonces lo que voy a hacer es resolver este trinomio. Entonces esto es igual a ¿qué? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto todo por x. Entonces el volumen es igual a 144x menos 48x al cuadrado más 4x al cubo. Y ahora sí vamos a derivar. Entonces esto es 144 menos 48 por 2 sería 96x más 12x al cuadrado. Y debemos de igualar esa derivada a 0. Entonces tengo que 12x al cuadrado menos 96x más 144 es igual a 0. Voy a extraer factor común 12. Entonces me queda x al cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Entonces tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues abro dos paréntesis, lo pueden hacer por la fórmula general, como quieran. Buscamos dos números que multiplicados sean 12 y que sumados sean 8, pues 6 y 2. Entonces tengo dos números críticos. Uno es x igual a 6 y el otro es x igual a 2. Y debemos averiguar cuál de los dos hace que el volumen sea lo más grande posible. Elimino x igual a 6, ¿por qué? Porque si cortamos en x igual a 6, lo que hacemos es que partiríamos la cartulina en 4 y no tendríamos ninguna caja. Entonces, el posible numerito sería x igual a 2. Ahora tengo que averiguar si efectivamente maximiza el volumen. Un número más pequeño que el 2, por ejemplo, el 1. Entonces sería 1 menos 6, esto es negativo, y esto también es negativo, menos por menos, esto es positivo. Y un número más grande que el 2, el 4. Esto es negativo y esto es positivo. Esto es negativo. Entonces, ¿qué hace? Pues una función que crece, decrece, esto es un máximo. Entonces, ¿cuál es la solución del problema? Nos preguntaban de qué tamaño han de cortarse esos cuadrados para obtener la caja de volumen lo más grande posible. Entonces, deben cortarse los cuadrados de 2 centímetros de ancho
para obtener el volumen máximo. No me han preguntado cuál es el volumen máximo, pero lo vamos a hallar. El volumen máximo sería, teníamos que era 12 menos 2x al cuadrado por x. Entonces sería 2 por 2, 4, 12 menos 4, 8 al cuadrado por 2. Entonces sería 64 por 2. 128 centímetros cúbicos sería el volumen máximo. Un alambre de 1 metro se divide en dos trozos de longitudes X e Y. Con el primero se forma un cuadrado y con el segundo se forma un círculo. Hallar X e Y para que la suma de las áreas sea mínima. Tenemos un alambre y vamos a dividirlo o a partirlo y esta será X y esta será Y. ¿Cuánto mide el alambre? El alambre mide 1 metro. Para no trabajar con números decimales, yo voy a poner que sea 100 centímetros. Entonces, con X vamos a formar un cuadrado. Entonces, sabemos que cada uno de estos lados es X partido 4. Y con el otro vamos a formar un círculo. Desconocemos el valor del radio, pero sabemos que todo esto es Y. Y sabemos que Y es 100 menos X. Entonces sé que la longitud de esta circunferencia es 100 menos X. Veamos entonces, nos dicen que la suma de las áreas sea mínima. Entonces, ¿cuál sería el área del cuadrado? Está fácil, sería X partido 4 al cuadrado. Es decir, X al cuadrado partido 16. Vamos a averiguar ahora el área de la circunferencia, pero tenemos que averiguar el radio en términos de X. Entonces yo sé que la longitud de la circunferencia, que es 2πr, es igual a 100 menos X. Entonces, por tanto, el radio es 100 menos X partido 2π. Así que el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces el área de la circunferencia es pi por 100 menos x al cuadrado partido 4pi cuadrado. Simplifico este pi con un pi del denominador, entonces tengo finalmente que el área de la circunferencia es 100 menos x al cuadrado partido 4pi. Y es la suma de las áreas la que es mínima. Entonces vamos a hallar esa suma. Entonces el área total, el área que vamos a maximizar es el área del cuadrado más el área de la circunferencia del círculo. Y teníamos entonces que el área del cuadrado era x al cuadrado partido 16 más el área del círculo que era 100 menos x al cuadrado partido 4pi. Entonces vamos a derivar. ¿La derivada cuál es? Sería 2x partido 16 más 2 por 100 menos x por la derivada interna que es menos 1 partido 4pi. Antes de continuar vamos a hacer una pequeña aclaración de por qué derivé de esta manera. Siempre que derivo de esta manera me encuentro con muchos comentarios donde me dicen, vaya profesora, qué horror que no sabe derivar y mira que explica tan mal. Porque no lo he hecho como un cociente. Esta derivada, x al cuadrado partido 16, no es un cociente, puesto que en el denominador no hay una variable x. Esto es lo mismo que tener 1 partido 16 por x al cuadrado, ¿verdad?
Y esto que tenemos aquí, que es una constante. ¿Y cómo se deriva este tipo de expresión? Se deja la constante igual y se deriva 2x, que es efectivamente lo que tengo yo aquí. Si ustedes quieren hacer la derivada por una cociente, lo pueden hacer, pero van a hacer un cálculo largo y la derivada del denominador es negativa, es cero, perdón. Entonces, no tiene sentido. Así que pueden derivar de esta manera sin ningún problema, siempre y cuando en el denominador no haya una variable x. Después entonces de esa pausa, continuamos. Entonces lo que voy a hacer es simplificar. Tengo aquí un octavo, o sea, x partido 8. Este signo menos lo voy a poner delante, menos, y también simplifico 2 y 4. Entonces esto sería 100 menos x partido 2pi. Y ahora esta primera derivada vamos a igualarla a 0. Entonces tengo que x partido 8 debe ser igual a 100 menos x partido 2pi. Y la idea es despejar x. Continuamos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar en cruz, puesto que en el denominador no hay variables. Pi es una constante. Entonces tengo 2pi x es igual a 8 por 100 menos x. Entonces tengo que 2pi x es igual a 800 menos 8x. X para un lado, numeritos para el otro. 2pi x más 8x igual a 800. Así que x es factor de 2pi más 8 igual a 800. Así que x es igual a 800 partido 2pi más 8. Y observo que puedo dividir todo entre 2. Entonces aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que x es igual a 400 partido pi más 4. Y tengo aquí un valor de x que debo comprobar si es una cantidad que me hace que la suma de las áreas sea mínima. ¿Y cómo vamos a comprobar que esto sea un número o una cantidad que haga que la suma de las áreas sea mínima? Pues con la segunda derivada. Entonces, ¿cuánto es la segunda derivada? 1/8, efectivamente. Aprendieron el truquito. Menos, y la derivada de 100 es 0, entonces la derivada de x es menos 1 partido 2pi, porque esta es una constante que continúa ahí. Entonces esto me queda que es 1/8 más 1 partido 2pi, una cantidad positiva más otra cantidad positiva. Así que todo esto es mayor que 0. La segunda derivada es mayor que 0. Si la segunda derivada es mayor que 0, entonces el número que evaluamos, que no hubo necesidad, hace que esto sea mínimo. Por tanto, x, que vale 400 partido pi más 4, hace un mínimo, y esto aproximadamente es 56,01 centímetros. Entonces el otro valor, que era y, que es igual a 100 menos esta cantidad, que es aproximadamente 43,99 centímetros. Nos preguntaban hallar x e y para que la suma de las áreas sean mínimas. Entonces el valor de x es esta cantidad, 56,01 centímetros, e y es esta cantidad, 43,99 centímetros. Así se debe de partir el alambre para obtener un cuadrado y un círculo cuya suma de áreas sea mínima. Hasta aquí este vídeo de máximos y mínimos. Si tienes algún ejercicio de optimización que no hayas podido resolver, por favor envíalo a mi correo electrónico, a mi página de Facebook, o déjalo debajo de este vídeo en comentarios y los grabaré pronto. Y ya sabes, suscríbete al canal.